En esta ocasión vamos a abordar la lección 3.1, área de un triángulo. Ustedes conocen la fórmula básica de un triángulo para calcular el área, la cual es base por altura entre 2. En función de esa vamos a descubrir otra forma de calcular el área, pero conociendo algún ángulo del triángulo. Es decir, además de conocer lados, podemos encontrar el área conociendo algún ángulo y alguno de sus lados. Vean, tenemos un triángulo cualquiera del lado A, B, C. ABC se utiliza para anotar los vértices, es decir, los ángulos, y los lados opuestos, las longitudes, pero en letra minúscula, es decir, C, este es el vértice C, ángulo C, el opuesto es C minúscula. Vértice A, ángulo A, y el opuesto es longitud del lado A. Ahora bien, nosotros conocemos que para calcular la fórmula de este triángulo, solo que lo hemos llevado al plano cartesiano, el área es base por altura entre 2, base por altura, bueno, h entre 2. Ahora estamos descubriendo la fórmula, luego la vamos a aplicar. ¿Cuál es la base en este caso? Mire, el segmento AB. El segmento AB que le vamos a llamar lado C. C por la altura. La altura es un segmento que une un vértice de manera perpendicular al lado opuesto. Como lo hemos colocado en esta posición, la altura sería esta. Le vamos a llamar altura X. Pero hay que encontrar cuánto vale. Entonces, para encontrar ese valor, nosotros aquí tenemos un ángulo. El ángulo se llama A, ¿verdad? Desde el ángulo A. Entonces, esa X la puedo encontrar en función de A. Y usamos la razón trigonométrica. Mire, seno de A es igual al lado opuesto X sobre hipotenusa, prestando la atención a este triángulo rectángulo, sobre la hipotenusa B. Pero yo quiero la X, entonces esta B pasa a multiplicar. Quedaría B por el seno de A es igual al X. Entonces, en vez de poner la altura X, voy a poner B. Tendría que poner B seno de B. Por B seno de A, perdón. Ahí está. Este no es X, sino que es un porba. Lo voy a cambiar por paréntesis para evitar confusión. Ahí tenemos base por altura y ahora entre 2 dice la fórmula. Entonces pongo el 2. Y ya voy a acomodar la nueva fórmula. Mire, C por B por seno de A es B por C seno de A entre 2. Y esta es la nueva fórmula. ¿Quién es B? La longitud B, mire, del triángulo. ¿Quién es C? La longitud C del triángulo. O sea, dos lados del triángulo. ¿Y quién es A? Es el ángulo que está en medio de esos dos lados. Es este, el ángulo A. A quiere decir que podemos encontrar el área de un triángulo conociendo dos lados y el ángulo que está entre ellos. Y sería B por C, los dos lados conocidos, multiplicados por el seno del ángulo que está comprendido en esos dos lados, entre 2. O podríamos decir 1/2 por BC seno de A, como lo maneja el libro. ¿Sí? Que ese 1/2 no es más que 1 entre 2, es el mismo 1. 1 por todo esto es todo eso entre 2, ¿sí? Así que con esto no hay ningún inconveniente. Este 2 significa entre 2 es la mitad y 1/2 significa la mitad. Ahora vamos a aplicarlo ya en un ejemplo y nos dan un triángulo. Mira el triángulo que nos dan, lado 3, 4 y 60 grados. Mira, verificando, 3 y 4 y 60 grados. Le ha llamado ABC. Vea. Entonces quieren que calculemos el área. El área base por altura entre 2 si tuviéramos la altura. Pero ahora vemos que no necesitamos la altura. Solo necesitamos, ¿qué necesitamos? Dos lados, los dos lados y el ángulo entre ellos. Tengo dos lados, ¿ve? Y el ángulo entre ellos. Quiere decir que el área de este triángulo va a ser igual a esos dos lados, 3 por 4, por el seno del ángulo que está entre ellos, que sería 60 grados, y eso entre 2. Mira, 3 por 4 es 12, y 12 entre 2 es 6, me quedaría 6 por el seno de 60 grados. Nosotros aplicamos eso en la calculadora, 6 seno de 60 grados. Mira cuánto es, 5.20 aproximado. Aproximado sería 5.20 unidades cuadradas. Y eso es todo, señor. Unidades cuadradas pongo porque pueden ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, depende cuánto valga cada lado. Y en este caso no me dan medidas. Entonces pongo unidades cuadradas, porque área va en unidades cuadradas. Eso sería todo, es sencillo. Pero ¿y por qué aparecen tres fórmulas? Sí, tres fórmulas es un concepto diferente de decir. Fíjese bien, que si yo quiero, mire de dónde saldrían.
Si yo quiero encontrar usando este ángulo, si yo quiero usar este ángulo, pues tengo que usar, tengo tres alturas, entonces puedo usar esta fórmula. Mira, el área va a ser igual. Si quiero usar este ángulo, tengo que usar estos dos lados, los lados que forman ese ángulo. Entonces tendría que ser A por C, seno de B entre 2. Miren, si quiero usar el ángulo C, sería los lados que lo forman. Miren, A por B por el seno de C entre 2. Miren, y ya salieron tres formas diferentes. Entonces la idea es agarrar el contenido que es dos lados y el ángulo entre ellos. Dos lados y el ángulo entre ellos bastan para encontrar el área del triángulo. Eso es todo.